Gracias por acompañarnos aquí en su espacio Agenda Global. Bienvenido. Juan Miranda y Mártir estaremos con ustedes durante esta hora de producción de este espacio. Bien, amigas y amigos, y en esta semana, presidente de la República, tras varias preguntas, ¿no? Ya se tenía el plan, claro está. Exhortó a los poderes castrenses del país que se retomen, se reinstauren la patrulla mixta, los patrullajes mixtos en el país. Saben ustedes que los robos, los atracos, los asesinatos, los homicidios, los feminicidios y, ¿por qué no, los hurtos nos tienen arropados como país? Estos son ensayos que de manera no persistente, pero de manera escalonada, el gobierno, a través de la policía, las Fuerzas Armadas y otras instancias de poder del país, pues la ponen en ejecución. No la dejan permanente, pero la llevan a sitios que realmente no son la raíz, no son el centro de donde se generan todos estos actos de violencia del país. Lo envían a la calle inclusive con alto tránsito. Pero estos patrullajes no se adentran, no se establecen en la salida, en las entradas de los sectores populares, de los barrios, que no es que de ahí sea que surjan definitivamente este tipo de acciones, porque ya en todos los estratos de la sociedad tenemos todo este cúmulo de situaciones, de actos amoral, inmoral del país y del mundo. Pues nada, cuando se dan estas cosas, las autoridades algo tienen que hacer. Y realmente en las últimas semanas, ¿por qué no en los últimos meses? El país ha experimentado unos niveles de violencia que nos ubican a nosotros como uno de los pueblos más violentos de la región. Entonces, esas son acciones que las autoridades tienen que tomar en cuenta para ver qué es lo que está fallando. Hay crítica de manera horizontal, permanente hacia la acción de la institución primaria que debe poner el orden, establecer el orden en el país, en la calle, que es la Policía Nacional. Lamentablemente, en los últimos tiempos, esta institución ha adolecido, ha lacerado en cierta medida su papel, su rol, porque miembros de esta institución, miembros importantes, oficiales de alto rango, han estado involucrados en hechos muy deleznables, en hechos realmente que avergüenzan a los hombres serios que allí realmente prestan servicio y que desempeñan un papel, y en sentido general, al país, a los ciudadanos y las ciudadanas de la República Dominicana. Nosotros que conocemos en cierta medida lo que ha sido nuestra policía desde sus orígenes, porque la hemos estudiado, sabemos que allí hay muchos problemas, hay problemas múltiples, porque uno de los problemas que hay allí es el nepotismo. Sí, en la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene familias enteras que son miembros de ese orden. El esposo, la esposa, el hermano, el primo, el sobrino, el cuñado, la cuñada, la tía. Porque es una institución que se ha manejado con el mismo criterio de cuando se fundó, un criterio muy jerárquico, donde la jerarquía decide una acción, decide un proceso, pues todo tiene que ceñirse a esa decisión. Y por lo que vemos, el Ministerio de Interior y Policía, que es el órgano rector de la Policía Nacional, no ha dado pie con bola. No ha dado pie con bola porque todo lo que pasa por allí, lo que están aspirando a ser presidente de la República. Y véanse, señores, una institución
que tiene que hacer tanto por los ciudadanos de este país, que debiera tomarse con más determinación, con una vocación más apegada a lo que debe ser la Policía Nacional, velar por la tranquilidad de los ciudadanos y las ciudadanas en la República Dominicana. Pero vamos, Agenda Global se compromete a seguir difundiendo las acciones positivas que lleve a cabo esta institución. Vamos a esperar que estos patrullajes mixtos no sean de manera escalonada, no sean temporal, sino que prosigan. Pero también, señores, autoridad, presidente de la República, que estos miembros de la policía que lo asignan a sectores populares, a los barrios, pues se les doten de condiciones. En los últimos operativos policíacos que se establecieron para controlar alguna situación de los barrios populares y de las calles, me acercaba a algunos miembros y decía, mire qué hora es y todavía yo no he comido. O sea que a veces se toman estas decisiones sin un programa, sin una planificación, y entonces lo que llevan es problema a hombres y a mujeres que tienen su compromiso familiar. Los mandan a la calle, pero no hay una logística, no hay unas condiciones para que esta gente haga su trabajo, Juan. Juan viene con la Agenda Global con la familia. Nos vamos a la pausa y volvemos con más temas de interés. Sí, continuamos. Mártires, las áreas públicas es algo que preocupa mucho a la familia dominicana. En la década de los 80, los 70 y también ya en los 90, usted salía en la mayoría de los sectores y en los barrios, había un parque donde la gente iba, lustraba el zapato, leía un periódico, se sentaba, bueno, a pasar tiempo. En todo el Distrito Nacional, o el Gran Santo Domingo, como se le llama ahora, no había un solo sector que no tuviera área pública. Entonces uno se pregunta ahora, ¿qué pasó con esas áreas públicas? Por ejemplo, el municipio de Herrera, donde residimos y caminamos mucho, allí no hay un solo espacio donde la gente pueda sentarse. Pero no solo eso, no sentarse. Las aceras, la mayoría de las aceras en la avenida principal del municipio de Santo Domingo han sido tomadas por particulares, sindicatos de choferes, buhoneros, banca de apuestas y todo lo demás. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando con los gobiernos locales de nuestro país, con las alcaldías, que no se toman medidas al respecto? La acera y por otro lado las edificaciones que se construyen en todos nuestros sectores, los edificios para arriba y para arriba y para arriba. Y ya se ha llegado a niveles de que la gente coloca 2 tubos frente a su casa en las aceras y dice, mi parqueo, no se me parquee. En unas áreas que son públicas donde el peatón o cualquier persona vaya a desmontar a alguien, debe de parquearse ahí momentáneamente o pararse en ese lugar. Entonces uno se pregunta, Mártires, ¿qué va a pasar dentro de 10 o 15 años si no se detiene? Si no se hace un programa, porque yo he visto esta nueva institución del ITRAN y a veces uno se pregunta, pero la cosa continúa igual. O sea, si no hay espacio para que la gente se parquee, si no hay espacio para que la gente camine, estos accidentes de tránsito y estos problemas que hay en nuestras ciudades van a continuar. Porque la gente no tiene forma de movilizarse en las aceras, la gente no tiene forma, no hay áreas verdes ni hay áreas públicas. Eso ha sido tomado casi en un 100%, con algunas excepciones de algunos lugares que todavía se preservan. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, el Parque Mirador del Sur, que fue construido ya hace más de 20 años, eso se mantiene. Aunque hay mucha parte de ella que también ha sido tomada por particulares y algunas empresas, que no sabemos bajo qué condición, pero están allí. Entonces, yo me diría, ¿qué está haciendo el ITRAN en este caso para planificar o para evitar que se sigan haciendo edificaciones, construcciones sin parqueo y que se sigan tomando las aceras
del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo. Y los parques, que son lugares donde deberían de existir en todos los sectores porque la gente tenga algún esparcimiento o algún lugar donde ir a sentarse un momento. Entonces nosotros queremos exhortar a las instituciones que tienen que ver con el asunto para que se controle, para que se regule, señores, las aceras, los ayuntamientos, los gobiernos locales, que rescaten las aceras porque eso es del peatón, eso no es de personas en particular. No es posible que un sindicato de choferes o una agrupación o una banca vaya y tome las aceras y que no haya ninguna sola autoridad que tome carta en este asunto. Muchas gracias, familias dominicanas, y que Dios les bendiga. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, agregándole a esa parte que tú mencionaste con relación al papel del Intran. El Intran tiene ya varios meses, ¿verdad?, en ejecución, o que fue instalado, ¿no?, como institución regularizadora del tránsito. Yo transito con frecuencia por la Abraham Lincoln y he publicado en mi red, mi Facebook, que me sorprende que cuando estoy en cualquier semáforo, puede ser en el de aquí, que está aquí en la 27 con Abraham Lincoln, cuando giro la vista hacia allá al fondo, cuando ese semáforo cambia a verde, todos los demás semáforos cambian a verde. Cuando cambian a rojo, todos los demás semáforos cambian a rojo. Entonces yo me pregunto, pero caramba, ¿y no habrá forma de sincronizar? Hay que ser un cientista para sincronizar esos semáforos, porque se supone que si todo cambia a rojo o amarillo, obviamente eso va a provocar que se desplacen los vehículos, pero no de manera escalonada, como debe ser, porque hay que medir la distancia con el tiempo. Entonces, si el último semáforo de allá, que llegue por lo menos a la Kennedy, cambia conjuntamente con el semáforo de aquí, yo quisiera como que alguien me dé una explicación de por qué tiene que cambiar todos los semáforos, porque tiene que haber una sincronización para con el tiempo. Avanza varios metros y vuelve y se para, varios metros y vuelve y se para. O sea, si hubiera una sincronización entre el tiempo y el cambio del semáforo, usted pudiese coger varios verdes. El tránsito exactamente se moviliza más, pero no sé. Y mire, no sé si por mi insistencia a través de mi correo, de mi red, que publico con frecuencia, hasta con fotografía, porque me extraña eso. Quisiera como que alguien hasta me lo explicara de por qué lo hacen así. Porque de la lógica no creo que sea inteligente que todo cambie junto. Debe ser escalonado, o si no pusiera un solo semáforo. Correcto. Bueno, pero son de las cosas que se generan en nuestro país, y nosotros, claro está, como medio de comunicación, que tenemos el gran privilegio, ¿no?, de tener estos micrófonos, esta pantalla, comunicárselo al ciudadano, y por qué no hacer reflexiones en torno a ver si es posible que se corrían alguna cosa. Bien, cambiando a otro tema, señores, el Ministerio Público de la Suprema Corte de Justicia, ante el caso, podríamos llamarle más importante desde el punto de vista de la aplicación de justicia en el país, este caso de Odebrecht, que estas dos instancias fundamentales del Estado Dominicano, porque se hayan provocado, que hayan creado esta fisura, estos enconos con esta situación. La Suprema Corte de Justicia tiene tres cámaras penales, la primera, la segunda y la tercera. O sea que cada cámara tiene 5 jueces. O sea que hay jueces de más para escoger un juez para que dirima esta situación de tu caso y Odebrecht. Pero no obstante a todo eso, fueron interpuestos sendos recursos por las partes, en este caso los encartados, para que no sea el juez Francisco Ortega Polanco que conociera el proceso preliminar de estos casos. Había conocido
la parte introductoria de estos casos. Parece que la ley no choca ahí. No hay precedente jurídico de que el que conoce la parte introductoria, el juez que conoce la parte de introducción de un caso también pueda conocer la parte preliminar, porque la parte preliminar es para después llegar al fondo de los conocimientos de estos casos. Pues nada, antes de pronunciarse el presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, bueno, Laura Guerrero, la que coordina el PESCA, la Procuraduría especializada contra la Procuraduría Especializada de Prevención contra la Corrupción Administrativa, pues le envía una carta. Entonces la jueza Miriam Germán rispota eso, pero haciendo un emplazamiento mucho más duro para que entonces las instancias de la Suprema Corte se pronuncie en esa dirección, porque la intromisión del Ministerio Público hacia la Suprema Corte, a las decisiones que deba tomar la Suprema Corte de Justicia, claro está que se tejen algunas cosas ahí que no hay confianza. Que no hay confianza. Obviamente en los argumentos motivacionales que presenta Laura Guerrero, plantea que debe conservarse el juez Francisco, porque de sacarlo a él del proceso preliminar podrían traer jueces afines o un juez que sea gracioso con los imputados. Y cuando esto se aérea de esta manera, a nivel, señores, del caso más importante que tenemos en el país de aplicación de justicia, entonces nos concluimos de que aquí lo que hay es un caciquismo, porque está bien, el Ministerio Público es el acusador y la sala, la Suprema Corte de Justicia, son los jueces que van a conocer esas acusaciones, los conocedores de esas acusaciones. De todas maneras, son entes, son instancias del Estado. Y no habría una manera más elegante y hasta más institucional de que esto pudiera tratarse de otra manera. Sí, o es que es que estamos divorciados tanto de un interés del país de que realmente se aplique justicia. O es que cada cacique, desde su caciquismo, quiere que los medios de comunicación sean los primeros en informarse de tu caso. Porque el primero que ha estado baloteando esto ha sido el Procurador General de la República. Martínez, que yo recuerde, habíamos tenido muy pocos procuradores que tuviera tanta participación, tanto protagonismo en los medios de comunicación. Y uno siempre se pregunta, si ya hay un expediente instrumentado, hay un sometimiento, ahora tienen que darle la oportunidad a la Suprema Corte de Justicia de conocer. No es la primera vez que yo digo recusación de jueces. En la mayoría de los casos de importancia recusan a un juez. Claro, en la mayoría de los casos de importancia que ha tenido este país han recusado a un juez. Bueno, porque se conozca esto. Ahora, lo que uno no entiende es a qué se debe ahora este enfrentamiento de la Suprema y el Ministerio Público. Esta carta que dirigió la jueza Laura Guerrero, y la carta, no la que dio Laura Guerrero. Miriam Germán. Sí, pero Miriam Germán hace un llamado de que hay que contestarle de manera... La respuesta que ha recibido, man. Sí, la respuesta que ha recibido. Sí. Yo meditando en algo que leí aquí, este es un libro que yo siempre a los amigos, y me gustaría que todo hombre de posición pública lo leyera, porque en Proverbios 15 yo me encontré con algo precioso, porque una persona que sea presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tenga la experiencia como hombre de Estado, por así decirlo, del doctor Mariano Germán, no debe responder de esa forma, porque lo que menos falta le hace a este país es una crisis ahora en la justicia. En la justicia. Sí. Decía alguien por ahí que no, ahí lo que está de manifiesto es el danilismo y el leonelismo. Yo no creo que la cosa haya llegado tan lejos. Dice aquí en Proverbio 15, la respuesta amable calma la ira y la respuesta grosera aumenta el enojo. Nosotros entendemos que la carta tenía términos duros. Sí, pero mucho más duro fue la respuesta que le dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia
a esta jueza. Además, es una persona que con condición de dama y del tiempo que tiene, oye, se merece otro trato, doctor. Doctor, usted es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o sea, eso no es una cosa cualquiera. Usted no puede andar por ahí respondiéndole de esa forma, además de una persona como se trata, que es del mismo cuerpo a la cual usted dirige. ¿Qué es lo que está pasando con las autoridades mártires en nuestro pueblo? O sea, pero un caciquismo que está luchando contra sí mismo, que se está derrotando a sí mismo. Porque yo analizando, por ejemplo, y me excusa que entrelace una cosa y la otra. Por ejemplo, las últimas reuniones del comité político, el presidente de ese organismo ha sido maltratado y eso ha trascendido. O sea, no hay como un orden de las cosas, porque se entiende que una persona que presida un organismo es porque debe tener cierta prerrogativa, ciertos privilegios, si se quiere, porque eres la cabeza del organismo. Y esa persona hay que escucharle, respetarle, oírle. Entonces yo me he dado cuenta que en los últimos tiempos, primero, como que hay personas que no saben cuál es su rol. O sea, este caso es una cosa tan simple. O sea, si reconozcan la recusación de ese juez y si merita poner otro juez, hoy los jueces no son imparciales. Hay un libro en la Biblia que se titula Los jueces. Porque yo creo que en una sociedad lo más importante es tener jueces justos e imparciales. Porque la justicia, señores, debe ser aplicada a todo el mundo por igual. Ahora, nosotros sabemos, por eso existe un organismo como la Suprema Corte de Justicia, porque todo el mundo no se le va a aplicar el mismo nivel de justicia, porque la justicia se aplica dependiendo del nivel que usted tenga. Porque, por ejemplo, no vamos a juzgar un diputado, un senador o cualquier personalidad, cualquier tribunal por ahí. Por eso existe la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo no entiendo por qué hay que tener el protagonismo, por qué hay que juzgar a la gente primero en los medios de comunicación, por qué el procurador entiende que en los medios de comunicación se deben de conocer estos hechos. Y esta señora también es bastante activa, la de Guerrero, porque esa señora siempre yo lo veo dilucidando en medios de comunicación cuestiones que tienen que ver estrictamente de la justicia, ya después que usted ha implementado un expediente acusatorio. Ella lo juzga antes. Nos pide la pausa, Juan, venimos con otro tema de interés. Gracias por continuar con nosotros. Bien, y también son por declaraciones tanto de la parte del PRM, Pacheco, Alfredo Pacheco, y el propio presidente de la Cámara de Diputados, aparentemente ya se está en el tránsito, ¿no?, de conocer algo sobre la ley de partido y el código electoral. Plantea Rubén Maldonado que en aras de que definitivamente se cree ese mecanismo, se cree esa ley, pues se ha flexibilizado, se ha permitido la primaria simultánea. Véase que el mismo día toda la fuerza política, no sé si los partidos minoritarios tendrán que hacer lo mismo, el mismo día tendrán los partidos políticos que llevar a cabo los procesos de la escogencia de sus candidatos. Ahí no define si son candidatos presidenciales, candidatos congresionales y candidatos municipales. Bueno, el PRM, yo siempre he dicho lo siguiente: en principio tenía su posición muy álgida, muy ácida, pero entonces ha variado un poco. No, o sea, ha variado en algunos detalles de la posición inicial. Siempre hemos dicho que el PRM no tiene que resolver los problemas del PLD. Y el PRM tiene que buscar la forma de cada día fomentar las grietas a lo interno del PLD, porque el PRM, Juan, no es, ¿cómo te digo?, no es hermano del PLD. El PRM es un partido que aspira a llegar al poder. No, entonces, el partido principal de oposición. Entonces, como hemos dicho aquí, que parte de los
de lo que componen la fuerza que sigue al presidente Leonel Fernández, que habían acusado de manera directa a Alfredo Pacheco de llegar a cierto convenio para sacarlo del expediente, lo que realmente después se dilucidó y se aclaró que no. De todas maneras, hay una situación ahora, porque ahora se puede aprobar la ley en que los partidos, se está aprobando la ley, se va a aprobar la ley con el proceso de primarias internas, pero los partidos entonces serán las instancias que tomen la modalidad para llevar a cabo su proceso. Aquí hay cierto choque, porque ¿cuál será el significado de los estatutos de los partidos? Bueno, Porque, eso se lleva de golpe y porrazo la Constitución de la República y los estatutos de los partidos, en caso de que se aprobase así. ¿Por qué? Porque imaginemos nosotros que la convención sea simultánea y con primaria simultánea y cerrada, pero que los partidos sean que tomen la decisión. Entonces el partido que tome la decisión de que sea abierta, dígame usted, y tiene un padrón que rige, y tiene un padrón que se va a regir por su padrón estrictamente, eso va a afectar a los demás partidos. Un reglamento, un estatuto. Si la dirección aprobara sí, que tal o cual partido va a hacer sus primarias abiertas y ese mismo día hay primarias de todos los partidos, eso va a afectar a los otros, porque sí, hay una parte que lo va a hacer cerrada y la otra lo va a hacer abierta. Entonces, sí, eso va a crear una situación, sí, porque uno va a poder ya votar el que quiera, porque es abierta, y otro va a estar cerrada. O sea, eso no se entiende, señor, eso es una tontería, eso no tiene sentido. ¿Verdad? ¿Y por qué tienen que meter esa parte? Porque vamos a caer en lo mismo. Se ha querido llevar la situación en que es Leonel y Danilo. Pero hay un sinnúmero de instituciones, señores, que se ha pronunciado y ha alegado con hechos, ¿verdad? Y con artículos de la Constitución de la República, donde se dice que la primaria abierta es violatoria a la Constitución de la República y por ende a los estatutos de los partidos políticos. Ahora, lo que yo a veces me pregunto, mártires, hay un sector del PLD que le ha cogido un miedo a la base del PLD como el diablo a la cruz, para usar un término muy usado por los dominicanos. Y no sé a qué se debe, porque, por ejemplo, la mayoría de las personas que están en puestos electivos fueron elegidos internamente en el PLD, primero, para ser candidatos. Empezando por el presidente de la República, que se hizo un proceso de primaria y él salió ganancioso. Y la mayoría de los procesos del PLD han sido cerrados. O sea, yo no entiendo por qué ahora se han empecinado en que abierta, y es un solo sector. Ahora, sí, es un sector poderoso porque tiene mayoría en el Senado y tiene también una mayoría relativa, si se quiere, en la Cámara de Diputados. Pero a nivel institucional y de las organizaciones institucionales del país, nadie está de acuerdo con eso. Pero habría que ver qué se persigue con esto, porque también todo en la vida, toda acción tiene una definición. Porque para la escogencia de los candidatos para el 2020, ¿cuál es la situación de primarias abiertas y cerradas? ¿O por qué hay que aprobar una ley que después tendrá que modificarse? Porque esa ley va a chocar con la Constitución, claro, como tú acabas de plantear. Claro, igual que como chocó la famosa resolución de la Junta Central Electoral, sí, que el presidente de la Junta ahora trata como de suavizar un poco lo que se hizo. Pero no, ayer dijo que él lo que quería era que no andaran en la calle en jipeta, caravaneando. Qué sé yo qué, una cosa, porque él sabe sí, que cometieron un error. Y ahora con el recurso que se elevó, va a salir. Y además, el presidente de la Junta Central Electoral, Rosario, también se pronunció, sí, al respecto, que es un gran conocedor de la ley, sí, diciendo de que eso era una tontería. Pero está bien, vámonos a la ley de partidos. Señores, ¿qué tiempo tenemos nosotros? Por ejemplo, ¿qué tiempo tienen las cámaras dilucidando esta cuestión? No, sí, y ayer oí el presidente de la comisión diciendo pidiendo un nuevo plazo para postergar
el conocimiento de la ley. O sea, no se ha llegado a ningún acuerdo. Sí, Henry Merán dice que le den otro plazo para ellos conocer eso. Es que O sea, yo creo que pero ahí lo que está de por medio es la abierta y cerrada. Los líderes que se reúnan, Leonel y Danilo, y que busquen, pero que busquen una solución a esta situación. Pero ¿cuál es la solución? Yo quisiera como que... Pero hay un tranque, mártires, de mucho tiempo. ¿Pero un tranque por qué? Porque hay un tranque que se choca con la Constitución. Bueno, es que nadie le pone el cascabel al gato. Nadie le pone el cascabel al gato porque el Tribunal Constitucional debe pronunciarse al respecto y decir, no, mire, esto es violatorio de la Constitución y punto. Agenda Global hace un pedido nacional. Agenda Global le pide a este país, le pide al gobierno, le pide al Congreso de la República, le pide a toda la fuerza viva de este país. Tenemos toda una vida, toda una historia con escasas definiciones de los acontecimientos que se generan en este país. Y fundamentalmente ocurren esos acontecimientos porque quienes están escogidos por la sociedad, por las instituciones, para que se pronuncien al respecto, no lo hacen. Agenda Global, como programa de televisión por más de 12 años en este país, le hace un pedido ferviente, fehaciente y vehemente al Tribunal Constitucional de la República. Su presidente, Milton Rey Guevara, que se pronuncie ante esta situación de karma que padece la República Dominicana. Presidente Milton Rey Guevara, de ese importante estamento de decisión de la vida nacional, ya llegó el momento para que usted tenga que pronunciarse sobre todo este designio de tanta cosa que día a día, noche tras noche, ensueño sobre ensueño de esta sociedad estamos padeciendo porque usted, Milton Rey Guevara, no asume su grado de compromiso con esta sociedad. Pronúnciese sobre este impasse que se está produciendo en el Congreso Nacional. Pronúnciese sobre lo que emanó el órgano de la Junta Central Electoral. Pronúnciese, porque ese estamento se creó fundamentalmente para que exprese y para que defina los mecanismos que tienen que instaurarse y que tienen que seguirse justamente contentivo con la Constitución de la República. El Tribunal Constitucional es el órgano que dirime y define e informa, explica todas las acciones que vayan en contra de la Constitución. A usted le toca expresarse como presidente de ese organismo. ¿O acaso estamos en la edad indígena en este país? Pronúnciese. Obviamente apegado a la Constitución. Porque ¿para qué entonces creamos el Tribunal Constitucional? ¿Para que sea mudo? ¿Para que dé echar la cara por ahí? ¿O para que se viaje mucho al exterior? No. Para que se diriman los casos de este país. De modo que hacemos ese llamado vehemente y ferviente de que le dé un poquito de respiro de descanso a esta sociedad, y usted el órgano Tribunal Constitucional que debe hacerlo, no otro, no el Congreso, no la Junta Central Electoral, no el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, que tiene que pronunciarse públicamente sobre este caso. De manera que se lo solicitamos, honorable presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara.
¿Podemos seguir o nos vamos a la pausa, productor? Vámonos a la pausa y ya venimos con otro tema. Gracias por continuar con nosotros. Bien, bueno, el petróleo, el presupuesto de este año 2018 se elaboró con un precio del petróleo, del barril de petróleo a 48,60 centavos de dólar el barril. Actualmente está a 74,33 centavos. O sea que el petróleo, el precio internacional del barril de petróleo se ha incrementado un 35% con relación a las proyecciones que tenía el Estado, que tenía el gobierno. Durante el 2017 el barril de petróleo no subió más de 47 dólares el barril. A medio año, a media gestión, pues ronda los 74,33 centavos de dólar el barril. Y con tendencia a seguir subiendo. Y con tendencia a seguir subiendo. Eso significa que nosotros que tenemos una factura petrolera anual de 2.900 millones de dólares, con un incremento de 35%, eso significaría alrededor de 1.000 millones de pesos más. O sea que el gobierno tendría que buscar 1.000 millones de dólares adicionales para pagar la factura petrolera. Entonces, entendíamos que con estos descubrimientos de la piedra esquisto en los Estados Unidos, que se ha convertido finalmente en el gran país más productor de petróleo, en estos momentos, reiteramos, creíamos que los precios del petróleo iban a seguir descendiendo, porque al agregársele tecnología y ciencia para la producción de petróleo con este material, con esta materia prima, pues, y al ser los Estados Unidos uno de los grandes consumidores de petróleo, pero que ahora es uno de los grandes productores de petróleo, entendíamos que el petróleo iba a bajar. No ha sido así. La OPEP se ha puesto de acuerdo para reducir la producción y eso ha conllevado que los precios se hayan disparado. Entonces, tenemos las calles a oscuras, los centros de 24 horas de energía eléctrica no pueden darse la 24 horas porque, imagínense, la factura petrolera se ha incrementado un 35%. Y la matriz de generación eléctrica de nuestro país es fundamentalmente con petróleo. Además, los apagones tienen un efecto dominó en la producción. En la producción. Entonces, por ende, la economía, que aunque el primer semestre ha tenido un crecimiento importante, pero a mediados de los 3 primeros trimestres, eso se va a registrar. Porque cuando no hay luz, pues se detiene la producción. El vicepresidente ejecutivo de la CDE ha planteado que se entienda la situación de los apagones. También el financiamiento de Punta Catalina es un problema para el gobierno porque al producirse lo que se ha producido, el gobierno tendrá que buscar fuentes para financiar la progresiva, o sea, la continua construcción de esta planta. Entonces, había un subsidio para la CDE para este año de unos 400 millones de dólares. Por la subida del petróleo tendrán que ser 625 millones de dólares. O sea, 225 millones de dólares adicionales que tendrá que buscar el gobierno para insertárselo a la CDE. Y produciendo menos. Y produciendo menos, claro. El efecto dominó que se produce con los apagones, producen menos las empresas y por ende el Estado percibe menos impuestos. Percibe menos impuestos. Entonces, que esa es la situación, no somos productores de petróleo. Lo que estamos diciendo de por aquí, que se entienda la situación, que hay una situación de altos precios internacionales de la factura petrolera y por lo tanto, como país no productores de petróleo, reiteremos, vamos a sufrir esa consecuencia. De todas maneras, como los cambios en los últimos años no son cíclicos, sino que de repente tú ves que hay una variable extraordinaria, cuando viene a ver Arabia Saudita incrementa la producción, o la misma Libia, esos grandes países productores de petróleo, porque ese es el problema, los intereses económicos del sistema que nos llevan a esta incertidumbre en estas naciones. Vamos a esperar que el precio del petróleo pues se normalice, se equilibre, por lo menos a 50 dólares el barril, para así al término de este año, pues como país que tengamos otra situación. Bien, señores, no podemos dejar de mencionar el triunfo avasallador de Andrés Manuel López Obrador en México.
La clase política en México se fue al piso. Morena, un movimiento de recién creación, a partidos como el PRI quedó en tercer lugar, señores. El PRI sacó un 16% en las elecciones. El PAN, Partido de Acción Nacional, sacó un 22%. El PRI no sacó una sola gobernación. O sea, ese partido que en el 2012 Enrique Peña Nieto ganó la mayoría de las gobernaciones, no sacó una sola gobernación. De las 32 gobernaciones, el Morena, del ANLO, que así que le llaman, sacó 22 gobernaciones de las 32. El PAN lo que sacó fue como 2 gobernaciones. O sea, el PRI, que es un partido legendario en México, podríamos decir que es un partido que va a la deriva, que es un partido que va a la desaparición. Y un partido que resurgió con el triunfo de Peña Nieto. De Peña Nieto, se entendía. Y se hizo mucha expectativa a ese pueblo mexicano. Sí, bueno, allí la violencia, los atracos, los robos, los asesinatos están por doquier. Y claro está, el comportamiento de la sociedad es que definen el éxito o el fracaso de un gobierno en un momento determinado. Por otro lado, señores, tenemos a la embajadora ya, tenemos a Robin Bernstein. Ya está escogida por el Congreso de los Estados Unidos para que sea la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana. Vi unas declaraciones de ella, porque miren, señores, voy a leer algo aquí. Robin Bernstein, quien fue nominada por el presidente Donald Trump para ser embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana. Oigan bien, quiero hacer este acotamiento. Oigan bien. Compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de ese país, de los Estados Unidos, donde fue evaluada para el cargo. Óiganse bien, donde fue evaluada para el cargo. Yo quisiera saber si el Congreso Dominicano evalúa a los cónsules o a los embajadores que mandan en su país. Que no conocen ¿Usted sabe los lo que embajadores representantes de nuestro país. Aspiramos a ser un país grande, pero tenemos que aplicar esto. Que un embajador que vaya a representar nuestro país sea una persona que no sea simplemente designada, que haya un cuerpo, porque el Congreso de los Estados Unidos tiene un comité de relaciones exteriores para evaluar a esa persona que escogió el presidente de la República. Representar los intereses de ese país. Ustedes me comprenden. De todas maneras, ella le agradece a la República Dominicana porque ella es de ascendencia judía y en un momento de crisis el Estado Dominicano acogió muchos judíos. Sí, así fue. Hay colonias judías aquí en este país, que ella viene con una arita, con una intención de agradecimiento a la República Dominicana. Rafael Correa, señores, tiene una sentencia de captura internacional por organismos internacionales para ser capturado porque él no se presentó por una cosa simple. Sí, fue citado. Por una cosa simple. Muy simple. A él lo involucran en un, lo involucran, en un pero secuestro. Sí, pero no hay todavía testificación y testimonio fehaciente y claro con debió eso. de haber acudido. Sí, él quiso presentarse allá en Bélgica, a la embajada, pero venir de Bélgica todas las semanas o cada 15 días a Ecuador, eso es demasiado. No piden que hemos concluido por estas semanas, amigas y amigos. Esperamos que este espacio haya sido de su interés. Ya nos veremos en otra entrega. Será hasta la próxima.